Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Haverim, Bruchim Habayim. Después de la festividad de Hanukkah, retomamos nuestro estudio sobre la reencarnación en el ciclo denominado ¿Quién encarnó en quién? En este programa estudiaremos en quién reencarnaron las 12 tribus. Jacob Avinu tuvo 12 hijos, 2 de ellos con su querida esposa Rachel, Yosef y Binyamin, siendo Yosef su favorito. Eso provocó mucha envidia entre sus 10 hermanos, al punto que no lo soportaban. Yosef, por su parte, también arrojaba leña al fuego al acusarlos ante Jacob. Nuestros sabios analizan cuál de los dos bandos fue el equivocado. Los 10 hermanos, por pensar que Yosef quería excomulgarlos y conseguir así continuar la cadena con unidades, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y Yosef, o fue Yosef el equivocado al acusarlos de algo que quizás no lo hicieron. La respuesta es que ambos están equivocados, ya que cuando tenemos un interés y somos jueces y parte, nunca lograremos ver la realidad. Este odio alcanza clímax cuando los 10 hermanos se sentaron para juzgarlo y decretan su muerte. Pero al último momento, el primogénito Rubén sugiere otra idea. ¿Por qué no lo tiramos al bo, que en hebreo es pozo, que está lleno de serpiente? Así no seremos nosotros los que lo matemos, sino que lo dejaremos a la decisión divina. Así lo hicieron. Rubén pensó que si en realidad Yosef era inocente, las serpientes no la matarían y así tendría oportunidad de venir después por él para regresarlo a su padre. Rubén tuvo que volver a su casa, ya que ese día le correspondía servir y cuidar a Jacob. Así que quedaron 9 hermanos, quienes decidieron sacarlo del pozo y venderlo como esclavo. Mediante este acto, acusaron e iniciaron el descenso a Egipto, el cual se concreta cuando Yosef se convierte en virrey de Egipto y manda traer a toda su familia. Resumamos hasta aquí las fallas de cada uno de ellos para entender después su corrección. Primero, las fallas de los 9 hermanos. En primer lugar, debido a la deshonra que les causó Yosef, vieron todo con malos ojos, aunque no era la realidad, y por tanto lo juzgaron para mal. Lo segundo, lo secuestraron y vendieron. Y tercero, causaron la bajada a Egipto. Ahora explicaré las fallas del hermano mayor de Rubén. En primer lugar, igual que sus 9 hermanos, percibió mal y habló mal de él. Segundo, lo arrojó a Yosef a un pozo con serpiente. Tercero, como primogénito, pudo evitar todo eso y no lo hizo, causando así a su padre un largo e infundado luto de 22 años, aislándose como un excomulgado. Ahora explicaré las fallas de Yosef Hatzadik. En primer lugar, también falló en ver por envidia siempre lo negativo y en hablar mal de sus hermanos. Segundo, fue él que nos hizo descender a Egipto. Ahora explicaré sobre su hermano Binyamin. Casi no tiene culpa en nada, ya que no participó en el juicio, la venta ni la bajada a Egipto.
Cuando los hermanos de Yosef bajaron a Egipto a comprar comida, él lo reconoce y los acusa diciéndoles: ustedes son espías, como aparece en el libro Bereshit, capítulo 42, versículo 9. Muchos comentaristas se preguntan por qué los acusó de espías y no de ladrones, contrabandistas, etc. Y cada uno responde a esta pregunta de diferentes maneras. Sin embargo, me llamó mucho la atención la respuesta del Ben Ish Chai en su libro Aderet Eliyahu, donde explica en nombre de Arizal que el motivo por el que Yosef lo acusó de espías era como una profecía, ya que tendrían que regresar todos como los famosos espías que mandaría Moshe a explorar la tierra de Israel. Esta idea me llevó a hacer un análisis de toda la reparación de los Shevatim, las tribus, el cual quiero compartir con ustedes. Los hijos de Jacob fallaron en ver y en juzgar mal debido al interés personal que tenían, causando bajar a Egipto. Por tanto, tendrían que regresar como los espías que explorarían la tierra y animarían al pueblo hebreo regresar a Israel. En lo personal, no sería una tarea fácil, ya que ellos perderían el liderazgo. Debido a la regla, líder en el desierto no será líder en Israel. Por tanto, a pesar de su ego, tendrían que ver bien y hablar bien, reparando así lo que causaron como los hijos de Jacob, por egoísmo, viendo mal y hablando mal. Y por supuesto, si lo hacían, motivarían a todo el pueblo a entrar de inmediato a la Tierra Santa, reparando así el hecho de que fueron ellos mismos quienes nos bajaron a Egipto. Agrega el Ben Ish Chai que ese es el motivo por el que antes de mandarlos, Moshe Rabenu agregó una letra al nombre de Yoshua bin Nun, llamándole Yehoshua, lo cual hizo que el total de letras en los nombres de los espías fuera 49, que es el mismo número de letras que componen los nombres de los 12 tribus, como está escrito en el Hoshen, el pectoral, insinuándonos así que los 12 hermanos reencarnaron espías. Y en base en lo que leí en nombre de Rabbi Chaim Vital, que Yoshua bin Nun era la reencarnación de Yosef Atzadik, como veremos a continuación, se entiende por qué Moshe agregó justamente la letra Yud a su nombre, pues la Yud encabeza el nombre de Yosef, para insinuar así la conexión entre Yosef y Yoshua bin Nun. Binyamin, como dijimos, no tenía mucho que reparar, solo vino para apoyar a su hermano Yosef, que esta vez es Yoshua, y él es Caleb ben Yefune. Por eso son catalogados cada uno de ellos Nasi, príncipe. Pero el versículo literalmente dice Kol Nasi Bahem, que significa todo príncipe en ellos, que aparece en el libro Bamidbar, capítulo 13, versículo 2. Con el Sod se entiende, ya que la palabra Nasi está formada con las iniciales de la siguiente frase: el alma de las 12 hermanos. Nasi se escribe Nun, Shin, Yud, Aleph. Nun significa Nishmatam, que son las almas.
el Shin, Shel, que significa de, el Yud es Yudbet, que es 12, y el Aleph, hermano, el alma de los 12 hermanos. Por tanto, se leería así ese versículo: todas las almas de los 12 hermanos estaban en ellos. Y por esto también los espías fueron llamados Rashi Bene Israel, la cabeza del pueblo de Israel, ya que en realidad y en verdad ellos son la cabeza, 12 hijos de Jacob, a partir de quienes se formó todo el pueblo de Israel. Al llegar los espías a la tierra de Canaán con el objetivo de explorarlo, Caleb abandona la misión, va a las tumbas de nuestros patriarcas en Marat Amachpelah y se queda allá los 40 días que dura la misión. La razón por la cual el alma de Caleb le hace abandonar la misión es porque justamente él es Benjamín, quien no tiene nada que reparar, sino apoyar a Yosef, que está reclamado en Yoshua. Que es lo que realmente hizo cuando hubo el gran alboroto del pueblo, que apoyaban a los 10 espías y atacaban a Yoshua. Ahí Caleb defendió y respaldó la opinión de Yoshua al hablar bien de la tierra santa. Por su parte, los 10 espías, por ego, ven todo lo malo y negativo en la tierra prometida y vuelven a caer en el mismo error: ver mal, hablar mal, y provocan que no en tierra de Israel durante los siguientes 40 años. Es por eso que son castigados en el desierto con una muerte muy severa que comenzó en sus lenguas, pagando así con sufrimiento la falta de reparación. Sin embargo, por lo menos dieron a todo el pueblo el aprendizaje de no hablar mal por propio, y menos todavía difamar a la tierra santa, sino anhelar habitarla. Por otro lado, Yosef sí repara por medio de Yoshua, hablando bien de la tierra de Israel y convirtiéndose en un futuro, en el líder que nos llevó, conquistó y asentó en Israel. Él nos sacó y Él nos metió. Por supuesto, una vez más en esta tarea, Yoshua fue ayudado y apoyado por Caleb ben Jefune. Pero la misión de Yosef aún no termina. Antes de entrar a Israel, Yoshua manda 2 espías para que le ayuden a planear el ataque. Uno es Pinhas y el otro es Caleb. Al entrar a Israel, casi lo atrapan y fueron salvados por una mujer llamada Rahab, denominada por la Torah como Zoná, cuya traducción literal es mujerzuela. Pero nuestros Jajamim aclaran que era vendedora de comida en su posada, y el título Zoná proviene de la palabra mazón, que significa alimento. Una pregunta: si no era una mujerzuela, ¿por qué llamarla de esta forma y de alguna manera difamarla, ya que nadie se le ocurre traducir esa palabra como vendedora de mazón? Más aumenta nuestro asombro cuando leemos que al final, cuando ella ayuda a los espías y nos ayuda a comenzar la conquista, se casa con ella más ni menos que Yoshua bin Nun. ¿Acaso era digno que el gran líder,
sucesor de Moshe Rabenu se casara con una zona. Sin embargo, con base en lo que dice Rabbi Haim Vital, se entiende, ya que Rahab fue la reencarnación de la esposa que intentó seducir a Yosef y Yoshua. Por eso es llamada Zoná, no por lo que fue en este viaje, sino por lo que hizo en su vida anterior. Y para reparar el daño que provocó Yosef, esta vez lo apoya y lo ayuda en la conquista que no cayó Yosef la vez anterior, ya que ella era prohibida para él. La obtiene ahora de forma permitida. De acuerdo con todo eso, podemos ahora entender una escena que ocurrió entre Jacob y Yosef. Yosef trae a Jacob a sus hijos Efraim y Menashe para que lo bendiga. Jacob intencionalmente cambia posición, coloca la mano derecha, pues es la más importante, sobre la cabeza del menor Efraim. A Yosef no le parece, y al reclamarle, su padre le contesta: Yadati beni, Yadati. Lo sé, hijo mío, lo sé. Que aparece en Bereshit, capítulo 48, versículo 14. Además dice el siguiente versículo: y bendijo a Yosef. Aparentemente, la bendición era para Efraim y su hermano, que estaba bajo las manos de Jacob, y no para Yosef. ¿Por qué la Torah dice que bendijo a Yosef? De acuerdo con todo lo explicado anteriormente, ahora se entiende. De Efraim salió Yoshua bin Nun, y a él quería bendecir Jacob, ya que él será el reparador de Yosef. Por eso dijo: Yadati beni, ya que beni en hebreo contiene las iniciales de Yoshua bin Nun. Y como Yoshua es Yosef, por eso la Torah dice que bendijo Jacob a Yosef. Pero aún quedaba algo por reparar para los hermanos de Yosef, ya que ellos fueron quienes los secuestraron y vendieron. Y la Torah dice: aquel que secuestra una persona y la venda merece la pena de muerte. Ellos los hicieron y aún no lo habían pagado. Sobre eso nos relata la Quiná de Ele Escará, lamento que leemos en Tisha B'Av, que después de la época del segundo templo, el César Adriano decidió leer la Biblia judía. Cuando llegó el versículo que dice: el que secuestra una persona y la venda morirá, convocó a los rabinos y les preguntó: ¿por qué no fueron castigados los hermanos de Yosef por violar esta ley? Por eso yo voy a tomar a los 10 rabinos más grandes de ustedes y los mataré por ello. El Midrash aclara que nuestros sabios podían darle varias respuestas, pero sintieron que esa acusación debería tener un motivo que venía del más allá. Quisieron pedir al César 3 días para pensar en la respuesta que le darían, tiempo que aprovechan para averiguar las razones celestiales de ese acontecimiento. El elegido para averiguarlo fue Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quien hizo Ilui Nishma, algo parecido a lo que se denomina en nuestros días viaje astral. Su alma se desprendió de su cuerpo y pasó a la dimensión celestial, donde le dijeron: acepten el decreto, ya que en ustedes
reencarnaron los culpables de la venta de Yosef. Al regresar, Rabbi Ishmael informó a los Jajamim lo que le habían dicho, por lo que decidieron cumplir con orgullo con la misión de reparar las fallas de los hermanos de Yosef. Y así se convirtieron en los 10 muertos por el Imperio Romano. Y por ello fueron llamados los 10 Arugei Malchut, los 10 muertos por el reino. Esto se encuentra insinuado en la Torá, en el episodio del encuentro de Yosef con sus hermanos. Dice la Torá, Yoré Yosef Aleem, sobre ellos, que aparece en el libro Bereshit, capítulo 45, versículo 15. La palabra Aleem tiene las iniciales de serán los 10 Arugei Malchut. Aleem se escribe Ain Lamed Ei Mem. El Ain Lamed es Atidim Liot, que serán. Ei Arugei y Mem es Malchut. Eso también está insinuado de manera increíble, como dice el rabino Menashe ben Israel en su libro Nishmat Chaim, en el hecho de que los 10 nombres de los rabinos elegidos equivalen numerológicamente a los nombres de los hermanos de Yosef. Ambos suman 2858. Pero en realidad no deberían ser 10, sino solo 9, ya que Rubén se fue y no participó en la venta. A él le corresponde otro tipo de reparación. ¿En quién recanó? Cuando Rubén regresó al pozo para salvar a Yosef y vio que no estaba, entendió que en sus manos estuvo salvarlo y no lo hizo. El hecho de haber dicho, tírenlo al pozo, provocó su muerte o una desgracia desconocida hasta este momento por él. Por eso él mismo se preguntó, Veani Ana Aniba, y ahora, ¿a dónde yo vengo? Que aparece en Bereshit, capítulo 37, versículo 30. Que literalmente es difícil de entender, aunque sabemos qué quiere decir. ¿Cómo yo ahora regreso a casa de mi padre con esta noticia? Por eso se cuestionó, ¿en quién yo vendré para reparar esto? Encontré en el libro del Aramá Mipano, en nombre de Lev Aryeh, que Rubén regresó como Rabbi Eliezer ben Okonus, conocido también como Rabbi Eliezer Agadol, el Grande. Este título no es común, pero ya que era la reencarnación de Rubén, fue denominado así. Además, su madre Lea, recuérdense, lo llamó Reuben porque Raá, vio Dios mi sufrimiento. La palabra Raá son los iniciales de Rabbi Eliezer Agadol. Raá se escribe Resh, Aleph, E. El Resh es Rabbi, el Aleph Eliezer, el Hei Agadol. Rabbi Eliezer fue uno de los 5 alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ahora se entienden también las preguntas que hizo a cada uno de sus 5 alumnos. ¿Cuál es el defecto más grande del cual hay que alejarse? ¿Y cuál es la virtud más importante de la persona? Esta pregunta iba dirigida al subconsciente de sus grandes alumnos, cuya respuesta indicarían cuál era su misión en la vida, ya que el alma lo sabe, como dijo el rey David, Venafshi Yodat, sabe mucho, que aparece en el libro Salmos Teilim, capítulo 139, versículo 14. Y aquella persona que logra ser puro, llega a tener una comunicación entre su alma y su subconsciente.
Rabbi Eliezer contestó: el defecto más grande es el ojo, que siempre ve en el otro, y la virtud más grande es lo contrario, Ain Tová, siempre observar al otro y juzgarlo para bien. Esta respuesta provenía del alma de Rabbi Eliezer, que debía reparar el hecho de ver mal y juzgar para mal a Yosef. Por eso se sigue que Rabbi Eliezer de la Mishnah de Avot dice: cuida el honor de tu prójimo como si fuera el tuyo propio. Al igual que contestó a sus alumnos que vinieron a visitarlo antes de fallecer y le dijeron: danos una enseñanza antes de morir. A lo que le respondió: cuiden mucho el honor de los demás. De tal forma reparaba Rabbi Eliezer, nación de Rubén, la falta de honor que hizo al tzadik Yosef y el hecho de que no se puso en su lugar cuando vio la pena que era impuesta sobre él. Y respecto a eso encontré en la Gemara, en Talmud Avodah Zarah, página 16b, lo siguiente: una vez capturó el gobierno romano a Rabbi Eliezer, cuando su cuello ya estaba bajo el hacha del verdugo. Le dijo el juez: mira, viejo, lo que te causó estudiar esa Torah vana. A lo que le contestó Rabbi Eliezer: amo a mi juez y recibo con amor todo lo que él me decrete, en referencia a Dios. Pero el juez pensó que es por lo que lo liberó. Me parece que con esta escena del juicio de muerte que sufrió Rabbi Eliezer, con la muerte literalmente sobre su cuello, pagó Reuben el hecho de que la pena de muerte de Yosef estaba en sus manos, ya que como primogénito pudo haberla anulado, pero no lo hizo. Ahora lo sintió él mismo, se expresó ante de su hermano como Rubén al ver los problemas que enfrentaron con el virrey de Egipto, que le dijo: estamos pagando por lo que hicimos a nuestro hermano Yosef. Al verlo suplicar que no le mataremos, y nosotros igualmente no nos apiadamos, que aparece en el libro Bereshit, capítulo 42, versículo 21. Más famosa sobre Rabbi Eliezer fue la discusión que sostuvo con los demás Jajamim respecto a un horno que era un hoyo en el suelo, rodeado de ladrillo y tierra, con forma de serpiente, denominado Tanuro Shel Hanai, el horno o pozo de la serpiente, en la que Rabbi Eliezer afirmaba que era puro y era permitido, y los Jajamim contrario. Esa discusión terminó en que Rabbi Eliezer no aceptó la decisión final de la mayoría, los que le llevó a la terminación radical e inusual de excomulgarlo. Así vivió hasta su último día de vida, aislado, alejado y prácticamente como enlutado. Excomunión y luto tienen mucho en común. Esta situación duró, al parecer, 22 años. Todo esto se entiende cuando tomamos en cuenta que Rabbi Eliezer vino a reparar a Reuben, como fue el quien dijo que arrojaran a Yosef al pozo lleno de serpiente. Por tanto, en el caso del horno, que era un pozo con forma de lo que simbolizó que el acto contra Yosef estaba permitido, y el castigo de excomunión permanente como un enlutado fue para reparar los 22 años de luto que causó Rubén a su padre, ya que pudo evitarlo y no lo hizo. Así reparó el alma de Rubén.
Relata la Gemara en Baba Metzia, página 59b, que llegó Rabbi Akiva y de forma muy inteligente y sutil dio la noticia a Rabbi Eliezer, quien rasgó su vestidura, se quitó, se sentó al piso y empezó a llorar. Observen este hecho y compárenlo al mismo hecho en la reencarnación pasada de ambos, ya que como vimos, Rabbi Akiva tenía un reino. Por tanto, en su vida anterior, Rubén fue el causante de la mala noticia a Jacob, el cual rasgó también su vestidura, lloró y se sentó en el piso como un enlutado. Y esta vez fue al revés, porque Jacob, que es la reencarnación en Rabbi Akiva, es quien da la noticia amarga a Reuben, la reencarnación en Rabbi Eliezer. Javier, vamos a resumir todo lo que estudiamos. Los 9 hermanos regresaron como los espías. No repararon, pero pagaron con sufrimiento. Luego volvieron otra vez como los Arugé Malhut y pagaron con su muerte el pecado de la venta. Reuben regresó como uno de los espías. No reparó y pagó con sufrimiento. Y para reparar el hecho de no haber salvado a Yosef, provocando el gran luto a Jacob, regresó como Rabbi Eliezer Gadol, pagando con su excomunión, y también dejó enseñanza de ver bien y juzgar bien al prójimo, reparando así lo malo que juzgó a su hermano. Yosef reparó como Yoshua, hablando bien y llevando de regreso al pueblo de Israel, casándose al final con Rahab, que fue la reparación de Zulaija, la esposa de Potifar. Benjamín regresó como Caleb ben Yefuné, solo para apoyar a su hermano, lo cual hizo las 2 veces y como conquistador de la tierra de Israel. Javerim, hemos extendido más del tiempo pautado para este programa. Espero que pudieron aprender muchísimo, como yo aprendí, sobre la reencarnación de los 12 tribus. Nos vemos en el próximo programa. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, pueden efectuar a isaacchocoron@mi.com.